Cómo pensar en grande aunque empieces pequeño. Pensar en grande no significa tener muchos recursos desde el inicio, significa tener una visión amplia aun cuando las condiciones actuales sean limitadas. La historia del progreso humano demuestra que la mayoría de los logros extraordinarios comenzaron con acciones pequeñas sostenidas en el tiempo. Investigaciones en psicología del desarrollo, economía conductual y neurociencia coinciden en que la grandeza no nace del tamaño del comienzo, sino de la claridad mental, la constancia y la capacidad de proyectarse más allá del presente inmediato. Base científica del pensamiento en grande. La psicología cognitiva explica que el cerebro humano funciona mediante modelos mentales. Estos modelos determinan qué creemos posible y qué descartamos sin intentar. Estudios realizados por Albert Bandura sobre la autoeficacia demuestran que las personas que creen que pueden crecer, aun empezando con poco, tienen mayor probabilidad de perseverar, aprender y mejorar su rendimiento. Pensar en grande activa regiones del cerebro asociadas a la planificación a largo plazo, como la corteza prefrontal, lo que permite tomar mejores decisiones incluso en escenarios de escasez. Diferencia entre soñar y pensar en grande. Soñar es imaginar sin estructura. Pensar en grande es imaginar con intención, estrategia y compromiso. Investigaciones en psicología motivacional señalan que la visualización efectiva no es fantasía, sino una simulación mental orientada a la acción. Las personas que piensan en grande no niegan su realidad actual, la usan como punto de partida. Reconocen sus limitaciones sin permitir que éstas definan su destino. El poder de la visión a largo plazo. Estudios en economía del comportamiento, como los desarrollados por Daniel Kahneman, muestran que la mayoría de las personas toman decisiones basadas en recompensas inmediatas. Pensar en grande requiere entrenar la mente para priorizar beneficios futuros sobre gratificaciones rápidas. Una visión clara a largo plazo actúa como brújula interna. Aunque el progreso sea lento al inicio, la dirección correcta evita desviaciones que cuestan años de esfuerzo. Empezar pequeño como estrategia inteligente. La biología del aprendizaje demuestra que el cerebro se adapta mejor a cambios graduales. Empezar pequeño reduce la resistencia mental, el miedo al fracaso y la parálisis por perfeccionismo. James Clear, investigador del comportamiento humano, explica que los pequeños avances diarios generan identidad. No se trata solo de hacer algo pequeño, sino de convertirse en alguien que avanza constantemente. Pensar en grande mientras se actúa en pequeño crea una combinación poderosa y sostenible. La importancia de la identidad personal. La neurociencia social indica que el comportamiento humano está profundamente ligado a la identidad. Cuando una persona se ve a sí misma como alguien en crecimiento, incluso las acciones mínimas refuerzan esa identidad. Pensar en grande implica adoptar la identidad de alguien que aprende, mejora y construye. No se espera a tener éxito para cambiar la mentalidad, se cambia la mentalidad para construir el éxito. Gestión del miedo y la incertidumbre. Investigaciones en psicología del miedo muestran que la mayoría de los temores no están basados en experiencias reales, sino en proyecciones mentales negativas. Pensar en grande no elimina el miedo, pero lo reencuadra. En lugar de preguntar qué pasa si fracaso, la mente entrenada pregunta qué pasa si no lo intento. Este cambio reduce la activación de la amígdala cerebral y aumenta la capacidad de razonamiento lógico. Disciplina sobre motivación. Estudios en neurociencia conductual confirman que la motivación es inestable, mientras que la disciplina crea circuitos neuronales duraderos. Pensar en grande requiere entender que habrá días sin entusiasmo. La disciplina permite avanzar incluso cuando la emoción desaparece. Las personas que logran grandes resultados no son las más motivadas, sino las más consistentes. Aprendizaje continuo como motor de crecimiento. La teoría del crecimiento intelectual desarrollada por Carol Dweck demuestra que quienes adoptan una mentalidad de crecimiento interpretan los errores como información, no como fracasos.
Pensar en grande implica aceptar que el conocimiento inicial será insuficiente, y que aprender en el camino es parte del proceso. Cada error bien analizado reduce la distancia entre el punto de partida y la visión final. Entorno y contexto mental. La psicología ambiental confirma que el entorno influye directamente en la forma de pensar. Pensar en grande mientras se empieza pequeño requiere rodearse de estímulos adecuados, información útil, ejemplos reales de progreso y personas que refuercen la idea de crecimiento. Incluso en entornos limitados, el contenido que se consume moldea las aspiraciones y expectativas personales. Paciencia estratégica. La investigación en desarrollo humano muestra que los resultados duraderos suelen tener una fase inicial invisible. Este fenómeno, conocido como progreso latente, explica por qué muchas personas abandonan antes de ver frutos. Pensar en grande significa entender que el crecimiento no siempre es inmediato ni visible. La paciencia no es pasividad, es persistencia con propósito. Conclusión general. Pensar en grande aunque empieces pequeño, es una habilidad entrenable respaldada por la ciencia y la experiencia humana. No depende del dinero, del contexto ni de la suerte inicial. Depende de la visión, la identidad, la disciplina y la capacidad de sostener pequeñas acciones alineadas con un objetivo mayor. Todo gran resultado fue primero una idea clara sostenida por pasos modestos. La verdadera grandeza no está en el tamaño del inicio, sino en la decisión diaria de no detenerse.